La Iglesia Bautista Eliasim de Ciudad Madero, con el Ministerio de Comunicación, presentan el siguiente mensaje. Quizás haya alguien aquí o hay algunas gentes aquí en esta mañana que por alguna circunstancia particular de vida piensen que el futuro no es muy cierto o posiblemente se encuentra el horizonte un tanto nublado. Y nos sentimos incómodos y nos sentimos tristes al ver que el mañana no se nos presenta con mucho optimismo, en el caso de algunos. Pues en esta mañana yo vengo a decirles en el nombre de mi Señor que hay un nuevo amanecer, hay el amanecer de un nuevo día para ti, si tú así lo quieres recibir y así lo quieres vivir. Hay un nuevo amanecer, un nuevo día para cada uno de nosotros. Y el mensaje de esta mañana lo hemos sustentado en 4 puntos principales, que serán los puntos esenciales al desarrollar el mensaje. 4 palabras también claves que son comienzo, entrega, anuncio e invitación. Estas son 4 palabras claves en el mensaje de hoy: comienzo, entrega, anuncio e invitación. Pero los puntos del mensaje son así. Punto 1, el comienzo de una nueva vida. El comienzo de una nueva vida. Punto 2, la entrega de un nuevo nombre. La entrega de un nuevo nombre. Punto 3, el anuncio de una nueva victoria. Y punto 4, la invitación de parte de Dios para ti. Así que estas son 4 palabras. A veces nos gusta jugar con palabras y es bueno cuando tenemos presentes ciertas palabras claves que nos recuerdan el tema o el mensaje que hemos recibido. Comienzo, entrega, anuncio e invitación. A ver, jóvenes que están aquí, pueden repetir las 4 palabras claves conmigo. ¿Cuáles son? Pero ciertamente no sabrán los 4 puntos del mensaje de esta mañana. Hay que repetirlo. El comienzo de una nueva vida. Lo hago porque sé que algunos toman notas y yo quiero darles todo el apoyo. El comienzo de una nueva vida. El punto 2, la entrega de un nuevo nombre. La entrega de un nuevo nombre. Punto 3, el anuncio de una nueva victoria. Y finalmente, la invitación de Dios para ti. La gracia es apenas el comienzo de la gloria. Lo dijo Jonathan Edwards, un prominente predicador de siglos atrás. Y creo que coincidimos con el pensamiento de este gran predicador al decir que la gracia es apenas el comienzo de la gloria. Y la gloria, iglesia, no es más que el perfeccionamiento de la gracia. La gloria no es más que el perfeccionamiento de la gracia. En otras palabras, sabemos que todo lo que comienza con la gracia de Dios es conducente con la gloria de Dios. Repito, todo lo que comienza con la gracia de Dios es conducente con la gloria de Dios. Y ustedes pueden ver y corroborar esto conmigo al abrir su Biblia en 1 de Pedro 5:10. De hecho, 1 de Pedro 5:10 es la letra de uno de los cantos que nos gusta cantar mucho aquí en Eliasim. Versículo 10, capítulo 5, 1 de Pedro, que declara: mas el Dios de toda que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este es hermoso cántico que muchas veces entonamos aquí en Eliasim para la gloria y la honra del Señor. Y hermanos, precisamente todo lo que comienza, como ya indiqué, con la gracia de Dios, es conducente a la gloria de Dios. La gracia de Dios nos conduce a la gloria de Dios, amén. Por eso vivimos bajo la gracia. Por eso en Eliasim tenemos un ministerio de gracia. Y por eso hemos proclamado desde este púlpito ya por los últimos 4 años
la gracia de Dios, porque sabemos por la palabra que todo lo que comienza con la gracia de Dios es conducente a la gloria de Dios, y eso incluye a la nación de Israel. La palabra dice, cuando seguimos la secuencia del estudio profético en Isaías, que Isaías empieza su libro del consuelo, así se le llama a los capítulos del 40 hasta el 66 de Isaías, el libro del consuelo. Si ustedes fueran una congregación hebrea y yo me levantara como rabino y les dijera esto, si les declarara que vieran por favor conmigo el libro de consuelo, el hebreo sabe inmediatamente a qué se está refiriendo uno. El libro de consuelo incluye los capítulos del 40 al 66 de Isaías. E Isaías empieza este libro de consuelo con la promesa siguiente. Y les dice, ¿saben? Dios va a manifestar la gloria sobre su pueblo. Se manifestará la gloria de Jehová. Ahora Él concluye describiendo para nosotros en esta mañana esa gloria de Dios para nuestra vida. Y en estos 6 capítulos finales de la profecía nos damos cuenta, y los que ya lo han estudiado estarán de acuerdo conmigo, porque ya habrán sabido esto, por supuesto, que en los últimos 6 capítulos el profeta Isaías usa la palabra gloria de una forma u otra, por lo menos 23 ocasiones. En 23 ocasiones diferentes, el profeta usa la palabra gloria de una forma u otra, por lo menos, ¿cuántas veces? 23 veces. Cuando la gloria de Dios entra en escena, escúcheme, cuando la gloria de Dios entra en escena, todas las cosas se renuevan. Repita conmigo esto que es importante. Cuando la gloria de Dios entra en escena, díganlo conmigo. Cuando la gloria de Dios, todas las cosas se renuevan. ¿Queremos gloria de Dios hoy? ¿Queremos gloria de Dios hoy, iglesia? Entonces, si queremos la gloria de Dios y permitimos que entre en escena, todas las cosas se renuevan. La semana pasada decía yo en el mensaje, Dios es más grande que nuestras circunstancias, que todo depende a través de qué filtro vemos las cosas. Si las circunstancias las ves tú y las veo yo a través del filtro de mi propia vida, me van a asustar. Pero si yo veo las circunstancias a través del filtro de la grandeza de Dios, todo es posible, porque ciertamente cuando hay gloria de Dios, todo se renueva y todo es posible a los que podemos creer. Hemos visto y hemos dicho en los últimos días, y no es la imaginación pastoral ni la mente calenturienta del siervo, es la visión profética de Dios. Hemos apuntado a esos terrenos que están ahí enfrente de nosotros. Los hemos visto, ¿no? Nadie entra a ellos, nadie se puede estacionar adentro porque no son nuestros. Pero ¿qué sucedería si yo anunciara el próximo domingo que Dios ya nos dio esos terrenos? Entonces abrimos ahí y nadie tiene problema de estacionamiento para empezar, ¿cierto? Amén. Pero como no lo creemos, nos da la impresión que cuando el siervo empieza a hablar en esa forma, habrá alguien aquí, o algunos quizás, o a lo mejor son legión y yo no me he dado cuenta, que piensan que uno tiene mente calenturienta. Yo les digo a ustedes, la mente que tenemos hoy es la mente profética que Dios nos ha dado, y lo declaramos en fe en el nombre del Señor, y será hecho cuando usted y yo creamos en el Señor y sepamos desde esta mañana que todo lo que comienza con la gracia de Dios es conducente a la gloria de Dios. Y lo vamos a aceptar así, que el Señor va a manifestar su gloria. Y en estos capítulos finales de la profecía, nos recuerda Isaías que cuando la gloria de Dios entra en escena, que todas las cosas se renuevan y todas las cosas son posibles. Necesitamos solamente, ¿cuánto, Pati, para esos terrenos? 30 millones de pesos. Y Pati ya me dijo el domingo pasado cómo lo podemos reunir, ¿cierto? Le dije, me parece bien, Pati, la idea me gusta. Y la estamos ahorita madurando. Imagínese usted lo que va a pasar. Pero usted tiene que hacer algo y yo también, amén. El Señor
puede darnos eso y más, ¿no? ¿O no lo creen ustedes los que están aquí en el grupo de alabanza? Claro que sí. Dios lo hace, Dios lo hará si nosotros confiamos en su nombre. Cuando la gloria de Dios entra en escena, todas las cosas se renuevan. En el versículo primero de este capítulo, que hemos leído el 60, levántate, dice la palabra, resplandece. Y este es un llamado profético a levantarse que Dios está haciendo a través de Isaías a Jerusalén. Porque dice la palabra que un nuevo amanecer, un nuevo día está delante de ellos para el pueblo mismo de Israel. Y esta luz, dice la palabra profética, no proviene del sol. ¿De dónde proviene esta luz? Proviene de la gloria de Dios mismo. Así dice la palabra. Esta luz que va a brillar sobre el pueblo de Jerusalén no proviene del sol, sino de la gloria de Dios que brillará sobre la ciudad. ¿Alguna vez, iglesia, alguna vez la gloria de Dios, dice la Escritura, había residido en el tabernáculo? Éxodo 40. Te lee los versículos 34 al 38 de Éxodo 40 y van a encontrar ahí lo que estoy diciendo ahora, que la gloria de Dios residió en el tabernáculo, pero solamente, dice la palabra profética, para apartarse del pueblo de Dios a causa de su pecado. Si el pueblo pecó, la gloria de Dios se quitó. La iglesia le sin peca y la gloria de Dios se va. Si el pastor peca, o el diaconado peca, o los ministros pecan, o los maestros pecan, o los del grupo de alabanza pecan, la gloria de Dios se va de nosotros. No podemos darnos el lujo de pecar deliberadamente contra Dios, iglesia. Dice la palabra que la gloria que había manifestado Dios y que residía sobre el pueblo simplemente se apartó a causa del pecado de Israel. Luego la gloria de Dios vino al templo, pero se apartó, dice la Escritura, cuando la nación se volvió a sus ídolos. Si cuando el pueblo de Dios se vuelve a sus ídolos, y no me digas, a veces nosotros somos más idólatras que los idólatras. Porque los idólatras tradicionales ya los conoces y los atacas y les dices cosas terribles, pero muchas veces nosotros estamos idolatrando mi negocio, mi empresa, mi trabajo, mi casa, mi familia, mis bienes, y somos idólatras. ¿Sabe usted que idolatría es todo lo que se interpone entre tú y Dios? Eso es idolatría. No le echen la culpa a los idólatras que se hincan delante de imágenes. Esos son unos idólatras, pero hay otros idólatras. Y tenemos que estar atentos a eso. Dice la Biblia que la gloria de Dios vino al templo, pero se apartó del templo cuando el pueblo simplemente se volvió a los ídolos. Y la gloria vino a Israel en la persona del Señor Jesucristo. Juan 1:14, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibe, al que cree en su nombre, le ha dado potestad, autoridad de ser hecho hijo de Dios, porque cree en su nombre. La palabra profética dice que la gloria vino a Israel en la persona de Jesucristo, pero aquella nación crucificó esa gloria en una cruz, la cruenta cruz del Calvario. Actualmente la gloria de Dios habita en su iglesia. Usted puede leer Efesios, a Pablo en Efesios 2, 20, 21 y 22, donde dice la palabra que la gloria de Dios habita en la iglesia del Señor Jesús. Y también dice la palabra que la gloria habita individualmente en el pueblo del Señor, pero un día esa gloria, dice la palabra profética, se va a revelar en toda la tierra cuando Él responda a la oración de su pueblo, cuando el pueblo clame y dice, venga tu reino. No muy seguido hacemos esa oración nosotros, ¿verdad? No sé cuántos realmente estamos interesados en que venga su reino. Pero cuando el pueblo responda, cuando el pueblo esté atento, cuando el pueblo busque a Dios en espíritu, cuando el pueblo deje su idolatría y deje sus hábitos malos, entonces dice la palabra, Dios se va a manifestar y esa gloria va a ser revelada cuando el Señor responda a la oración del pueblo, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Ustedes saben, si han estudiado Isaías, y no quiero preguntar cuántos han estudiado porque no quisiera apenar a nadie en esta mañana, pero tengo la impresión que si han estudiado
la profecía algunos, los 66 capítulos no son todos. El cautiverio en Babilonia había sido la hora más oscura para aquella nación. Y la Biblia declara en la profecía de Isaías acerca de esto, esta experiencia trágica y lamentable que vino sobre el pueblo de Dios. El cautiverio babilónico es una de las horas más oscuras de la nación, pero esa no era la oscuridad a la cual Isaías estaba refiriendo y se describe aquí en estos pasajes. Más bien él describe la temible oscuridad que va a cubrir a toda la tierra durante el día del Señor, cuando Dios venga a reprender a las naciones de la tierra por sus pecados. Pero el profeta también, si usted está atento al mensaje, va a entender esto. El profeta también está describiendo aquí la gloria de Dios, esa luz maravillosa, gloriosa, que vendrá desde el cielo sobre Israel cuando el Mesías, de acuerdo a la profecía, retorne para reinar sobre Jerusalén. En Jerusalén, en ese momento, dice la Escritura, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. En ese momento, cuando el Mesías, el Cristo Rey, el Cristo Siervo venga, dice la palabra, entonces la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Es un canto que entonamos, ¿no es cierto? Con mucha frecuencia o algunas veces aquí en Eliasib. Está basado en Habacuc 2:14. Sí, ahora, vean conmigo lo siguiente. Los hijos e hijas de Israel, dice la palabra, regresarán nuevamente a su hogar y todos ellos conocerán al Señor. Está profetizado que todo el pueblo judío llegará el día en que todos, sin excepción, conocerán al Señor y Jesús, el Mesías, será su Salvador y su Señor. Aleluya. Está profetizado. Y nosotros creemos esta verdad bíblica. Dice la palabra profética algo más, que será la aurora de un nuevo día para las naciones del mundo, así como lo va a ser para Israel mismo. Los gentiles, dice la palabra profética, van a venir a Jerusalén, ahí donde hay tanto problema y tanta muerte y tanta cosa terrible en estos días. Dice la palabra profética que llegará el día de la aurora de ese nuevo día para las naciones del mundo, así como para Israel. Los gentiles vendrán a Jerusalén para adorar al Señor y para compartir toda su riqueza. Sí, algunas personas encuentro yo que espiritualizan mucho estas promesas y a veces encuentro que las aplican a los gentiles que vienen a Cristo y a su iglesia en el día de hoy, pero esa no es la intención básica de la profecía en este caso. Isaías, dice la palabra, ve barcos y ve caravanas trayendo muchas personas y riquezas a Jerusalén, y las naciones que se nieguen a honrar al Señor en su ciudad, dice la palabra, serán juzgadas. Aún los antiguos enemigos, escúchame, aún los antiguos enemigos de Israel se van a someter y dice la palabra, van a contribuir en el servicio al Señor. Cuando leemos los versículos 15 al 22, ahí el Señor encontramos que Él describe algunos de los gozos y de las maravillas del reino glorioso. La nación no será desamparada, dice la palabra. La nación no será más desamparada. Hoy por hoy da la impresión que la nación está siendo desamparada, ¿no? Pero la palabra profética dice y señala que en ese momento la nación no será más desamparada, sino que dice la palabra, más bien será enriquecida por los gentiles y amamantada como un infante amado por todos. Como en los días, dice la palabra, del rey Salomón, en Primera de Reyes capítulo 10, versículo 21 y 27, los metales preciosos estarán disponibles en abundancia. Dice la palabra profética que será, escúchame, un tiempo de paz y un tiempo de seguridad. Isaías 60, 17 declara, pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Y yo encuentro al leer la escritura que Juan emplea algunas de las características de la Jerusalén milenaria cuando él describe la ciudad santa. El sol, dice, nunca se pone. No hay tristeza. Las puertas nunca se cierran. Pero la ciudad que Isaías describe es la capital restaurada de la nación judía, y Jesucristo, dice la palabra, se va a sentar sobre el trono de David para juzgar con justicia. El remanente judío se va a incrementar y llenarán todo el territorio, y será ciertamente, como dice la palabra, un comienzo de una nueva vida. El Señor habla. Jesús
hizo alusión a ese pasaje profético cuando él habló en la sinagoga en Nazaret, y él tomó y aplicó ese pasaje a sí mismo en Lucas 4:16. Yo quiero que usted note algo conmigo, si tiene su Biblia abierta, en Isaías capítulo 61, versículo 1, lo que dice la palabra allí. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado, ¿a qué? A predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura en la cárcel. ¿Sabe usted? Aquí en Isaías 61:1 yo le llamo a un versículo trinitario. ¿Por qué? Porque usted encuentra en Isaías 61:1 menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Lo leyó bien? Isaías 61:1 es un versículo trinitario. Allí encontramos la presencia, la mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, el profeta no cita la parte que dice: y el día de la venganza del Dios nuestro, en el versículo 2, porque ese día aún está por venir. Por eso no lo mencionó allí, porque ese día, dice la palabra, de la venganza del Dios nuestro aún no ha venido, pero vendrá. El trasfondo, quiero que me preste atención todos ustedes, los chicos y los grandes y los viejos y los adultos, aunque aquí no hay viejos, pero los de más experiencia. Quiero que escuchen lo que voy a explicar ahora. Algunos me van a decir: no, eso yo ya lo sabía. Si ya lo sabe, bueno, lo va a saber de nuevo o va a reforzar su enseñanza. Pero quiero decirles que el trasfondo de este pasaje es el año de jubileo que se describe en Levítico 25:7. Ustedes recuerdan lo que dice la palabra en Levítico sobre el año de jubileo. Cada 7 años los judíos debían observar un año sabático o permitirle descansar a la tierra. Después de 7 sabáticos o 49 años, ellos tenían que celebrar el año 50 como el año del jubileo. Ahora, interesante este año de jubileo, porque la Biblia dice que durante ese año del jubileo se cancelaban todas las deudas. Así que si hoy fuera el año del jubileo, toda la deuda que tú puedas tener o yo, están canceladas. Mira, Nacho está contento, Nacho. Pero esa era la enseñanza. Fíjense bien, después de 7 sabáticos, para permitirle descansar a la tierra, después de 7 sabáticos o 7 sabáticos serían, ¿cuántos años? 49 años. 7 por 7, 49, ¿no? Yo dije, a lo mejor me está fallando la matemática. Muy bien. Después de 7 sabáticos, que eran ¿cuántos años? 49 años, ellos tenían que celebrar el año 50 como el año del jubileo. Ya dije, durante ese año se cancelaban todas las deudas. Si ahora fue el año del jubileo, yo mañana le hablaría a Juan Ruperto, le diría: está cancelada la deuda, Juan Ruperto. Le debemos 40,000 pesos ya para terminar, le debemos siempre, ya nada más debemos 40, y el domingo que entra lo vamos a reunir. Sorpréndanse, va a ser un domingo de victoria el próximo domingo. Por aquí agachan la cabeza, levanten la erguida y digan amén. Gloria a Dios. Y díganme, no 40, pastor, vamos a reunir quizás lo primero que vamos a pagar para el terreno, ¿no? Algunos tienen cara de dormidos. Que el Señor les despierte en esta mañana del día del Señor. Imagínense si estuviéramos celebrando el año del jubileo, todas las deudas canceladas, todos los terrenos se devolvían a sus dueños originales, los esclavos eran liberados y a todos se les daba la oportunidad de tener un nuevo comienzo en todo. Dios es todopoderoso, es toda sabiduría, y era la forma en que el Señor mantenía un equilibrio en la economía nacional, evitando además que los ricos explotaran a los pobres. Todo el enredo que trae el Banco Mundial, todos los enredos económicos de nuestro país,
se podrían resolver siguiendo los parámetros de enseñanza bíblica. Porque el Señor hizo aquello con el pueblo porque era la forma sabia en que el Señor mantenía equilibrio en la economía de la nación. Nunca se les devaluó el dólar. Y la deuda externa no era el problema para el pueblo de Israel. Ahora, uso aquello para decir lo que sigue. Si usted ha confiado en Cristo, usted ha aceptado a Jesucristo como el Salvador y Señor de su vida, le ha confesado públicamente, déjeme decirle, usted está viviendo actualmente en su año de jubileo. Amén. Le voy a explicar por qué. Punto 1, ha sido librado de la esclavitud del pecado. Su deuda espiritual con el Señor ha sido totalmente pagada por la sangre derramada en la cruz. Usted está viviendo el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad de Jehová. En lugar de las cenizas del desconsuelo, tiene una corona sobre su cabeza, porque Él le ha hecho a usted un rey delante de su presencia. Usted ha sido ungido con el aceite del Espíritu Santo. Yo nada más me dedico a ungir con aceite de la unción para los que están enfermos. Hoy ungí a un hermano esta mañana que fue a mi oficina y me pidió que lo ungiera y lo ungí. Aquí estás, hermano, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes? Dile a la iglesia cómo te sientes de toda la situación que has vivido. Amén. Se te ve en el rostro y yo alabo a Dios por ello. Y después ahorita me va a decir cómo se sintió hoy, ¿verdad, ahorita? Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios sea contigo. Pero en aquel día dice la palabra que el Señor hará cosas grandes con su pueblo. Por hoy, tú que has confesado a Cristo en tu corazón, yo te declaro, has sido ungido con el aceite del Espíritu Santo y tienes puesto un manto de gozo y de justicia por amor de su nombre. Bendito sea el Santo de Israel. Pero la Biblia dice que en sus días de rebelión Israel era como una encina sin hojas o como un huerto sin agua. Pero en el reino, dice la palabra, será como un huerto de riego, cuyas aguas nunca, jamás faltan, y como un árbol de justicia. Y todos en el pueblo de Dios serán, dice la palabra, como un árbol, será como árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria del nombre del Altísimo. Es que en el año de jubileo del reino, el pueblo judío va a reconstruir, va a reparar y va a restaurar su tierra. Y los gentiles pastorearán los rebaños y las manadas de Israel y van a atender sus plantíos. Los gentiles, yo soy parte del Israel espiritual de Dios. ¿Y tú? En lugar de ser agricultores y pastores, en aquel día del Jehová, dice la palabra, los judíos serán sacerdotes y ministros, y Dios va a reconocer a todo Israel como su primogénito y les va a dar una doble porción de su bendición. Si usted ve conmigo el versículo 7 de Isaías 61, dice la palabra, en lugar de vuestra doble confusión, hoy parece que el pueblo está en doble confusión, y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Sí, Dios les va a dar doble bendición. Y es lo que Dios quiere dar aquí en Eliasim, si somos fieles a Él. Quiere dar una doble bendición. Dios no da doble porción de espíritu, eso no es bíblico. La Biblia dice que Dios dio su espíritu en el día del Pentecostés y el espíritu fue derramado sobre la iglesia. Pablo dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero no es bíblico, no es correcto pedir una doble porción del espíritu. Es correcto pedir una doble bendición sobre la iglesia. La Biblia dice que Dios no da su espíritu por medida. Así que pedirle una doble bendición, una doble porción, es pedirle con medida, ¿no? Dios no honra eso.
Pero Dios honra cuando el pueblo pide una doble bendición. Y viene una doble bendición sobre los que aman el pacto perpetuo del Señor. En Isaías 61:9 habla de la descendencia de los judíos. Los que entran al reino milenial, dice, se casan, tienen familia, disfrutan las bendiciones de Dios sobre la tierra durante 1000 años. Pero la palabra dice que hacen algo más. Dice, van a estudiar la palabra de Dios y van a transmitir la palabra de Dios de generación en generación, de una generación a otra. Y finalmente, después de que Dios habla, el profeta habla. Y el profeta habla en Isaías 10 y 11. Isaías está hablando en nombre del remanente que está alabando al Altísimo Dios por todo lo que ha hecho por ellos. Y dice la palabra que ellos se regocijan porque Él les ha purificado y vestido, y porque ha convertido su desierto en huerto lleno de frutos. En otras palabras, escúcheme, si no hay motivo de regocijo, han pasado de un funeral a una fiesta de bodas. De eso se trata. Y cuando venimos a la iglesia, cuando venimos como iglesia a la presencia de Dios, no hay funeral, hay fiesta de bodas. El Señor le entrega un nuevo nombre. Como esposa infiel, dice la palabra profética, Israel había sido abandonada, pero escúcheme bien, había sido abandonada por el Señor, pero nunca fue divorciada del Señor. Fue abandonada, pero no divorciada. Si usted no me cree, le hace el capítulo 50, versículo 1 al 3, para que esté más contento sobre este particular. Pero la Biblia dice que todas sus tribulaciones serán olvidadas cuando ella reciba el nuevo nombre Epsibá. Epsibá es el nuevo nombre que Dios va a dar a Israel, que significa, ¿sabe qué? Lo que significa Epsibá significa mi deleite está con ella. Dios se deleita en su pueblo, dice la palabra, se goza dándoles lo mejor de Él. Y es lo que Dios hace hoy con la iglesia. Él quiere dar lo mejor de Él a todos nosotros. ¿Y nosotros qué porción de nuestra vida le damos a Él? Aquel viejo título de la tierra desolada, cuando se refieren a Israel, a Jerusalén, será reemplazado por Beula. Beula significa desposada. Ustedes saben que cuando una novia se casa recibe un nombre nuevo, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? Caso de mi esposa, ella es Ramos de Ramos, pero el Ramos que le añadió es otro Ramos. Nada más coincidieron ahí los apellidos, pero nada más. Y un hermano me preguntó, oiga pastor, ¿y su esposa no es familiar suyo? Sí, es mi esposa, ¿cómo no? No, pero se apellida Ramos, sí, pero el Ramos de ella es de otro Ramos y el mío es de otro Ramos. Se juntaron los ramos en este caso, pero ella obtuvo un nombre nuevo. Cuando se enoja conmigo, dice ella, le pongo mi apellido, el mío, mi Ramos, y no el tuyo. Cuando se enoja conmigo. Para que se den cuenta. Pero ciertamente cuando una novia se casa recibe un nombre nuevo. En el caso de Israel, ella ya ha sido desposada por Jehová, pero va a recibir un nombre nuevo cuando se reconcilie con Él. Y el nombre que el Señor le va a dar es Epsibá. Epsibá, que quiere decir desposada, y ustedes lo pueden encontrar después en la Escritura. Capítulo 62, versículo 11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decida a la hija de Sión que, he aquí viene ¿qué? Tu Salvador, he aquí su recompensa con Él y delante de Él sus obras. He aquí viene tu Salvador. Y esta es una proclamación que llega hasta los confines de la tierra, y cuando Él viene trae consigo más nombres nuevos. Escúcheme, Israel es llamado pueblo santo. Qué lindo sería si este grupo de creyentes, si cada uno de nosotros fuéramos identificados allá afuera como el pueblo santo de Jehová, ¿no? Sería bueno, ¿no? Y algunos dirían, ¿santo? Pero con interrogación. Pero la Biblia dice
que viene con el nombre nuevo. Israel será llamado pueblo santo, redimido de Jehová, y Jerusalén es llamada ciudad deseada, no desamparada. Y cómo he orado al Señor Dios Todopoderoso que haga a este remanente suyo de Eliasim una iglesia deseada. Dios, escúchame, Dios no descansará hasta que haya cumplido sus propósitos para su pueblo, y el mundo no tendrá paz. El mundo no tendrá paz hasta que el Señor los lleve a cabo. Él es el único que va a meter paz verdadera en la tierra. Él nos pide, sin embargo, que no le demos tregua. Y sabe, cuando dice la Biblia que no le demos tregua, en el versículo 7, está diciéndonos aquí que debemos interceder constantemente por Israel y Jerusalén, porque las oraciones de su pueblo son parte importante del programa de Dios. Y debemos renovar el pacto que hace 2 años, cuando prediqué sobre Israel, les dije: a partir de hoy, todos los días, la iglesia Eliasim debe orar por la paz de Jerusalén. Nos conviene, porque dice la Biblia que los que oren por la paz de Jerusalén serán bendecidos. Amén. ¿Tú quieres ser bendecido? Ora por la paz de Jerusalén. El anuncio de una nueva victoria. Dice la Biblia, aquí el profeta mira hacia adelante, capítulo 63, versículo del 1 al 6, no lo voy a leer todo, usted lo tiene para que lo lea en su casa, pero dice la palabra que aquí ve a Jesucristo regresando de la batalla llamada Armagedón, que constituye el punto culminante del día del Señor. Punto culminante del día del Señor, la batalla de Armagedón. Ahora, usted lee el capítulo 63, 1 al 6, y va a enterarse de esto. Ahí aparece el nombre de Edom. Edom se menciona aquí como representante de las naciones que han oprimido a los judíos. Cuando usa la palabra Edom, está allí significando el conglomerado de naciones que han oprimido a los judíos a través de la historia. Hay otra palabra, otro nombre, Bosra, es una de las ciudades principales y su nombre significa recolección de uvas. Bosra significa recolección de uvas. Y esto es significativo. No te desenchufes, porque aquí va algo importante. Esto es significativo porque aquí la imagen corresponde a una prensa de vino. El nombre Edom significa rojo, y era un sobrenombre para Esaú en el Antiguo Testamento. Edom significa rojo, y era el sobrenombre para Esaú en Génesis 25:30. Ahora, déjese a un lado, escúcheme, lo que sigue es importante. La prensa de vino o lagar antiguo era una roca grande, ahuecada, en la cual se colocaban las uvas para que la gente las pisoteara. El jugo salía por un orificio en la roca y lo recogían en vasijas. Cuando la gente hollaba las uvas, parte del jugo salpicaba sus vestidos. Los vestidos del Señor, dice la profecía, estaban teñidos de sangre como resultado de la gran victoria que había logrado sobre sus enemigos. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra la primera vez, fue para inaugurar el año agradable del Señor. Pero cuando Él regrese por su segunda vez, será para llevar a su momento crítico el día de la venganza del Dios nuestro. El enemigo será aplastado, dice la Biblia, como las uvas en el lagar, y obligado a beber su propia sangre de la copa de la ira del Señor. Estas imágenes, estoy seguro, pueden ser no de mucho agrado para la gente sofisticada de Tampico, Madero, Altamira en el día de hoy, pero los judíos de ese tiempo sí entendían plenamente su significado y su simbología. Dice la palabra profética en Apocalipsis que nosotros vestiremos
vestiduras blancas. La única vestidura teñida en sangre de Jesús, que dio todo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y vamos a terminar. El profeta aquí mira hacia arriba e invoca a Dios para que, dice la palabra así, literalmente, desnude su brazo y despliegue su poder. Por amor de Abraham, por amor de Israel, porque Dios es el Padre de ellos, Él clama en este momento por la demostración de poder como las que había hecho Dios en tiempos antiguos. Fíjense ustedes en esto. Con esto vamos a terminar. Él pide a Dios que mire desde el cielo, capítulo 63, versículo 15, y exclama: oh Dios, si rompieses los cielos y descendieras, capítulo 64, versículo 1. Esta es, iglesia, una de las más grandes oraciones de avivamiento que usted va a encontrar en la Escritura. Así como Dios descendió en fuego en el Sinaí, que vuelva a descender y a revelar aquel asombroso poder a las naciones. Ellos confían en ídolos muertos, que vean lo que el Dios vivo de Israel puede hacer, que vean lo que el Dios vivo de Eliasim puede hacer en el día de hoy. ¿Por qué Dios no está obrando proezas? ¿Por qué muchas de nuestras congregaciones se están muriendo? ¿Por qué no avanza el evangelio con poder como en antaño? ¿Por qué Dios no está obrando proezas? La respuesta es categórica y directa: porque ellos han pecado contra Dios y deben confesar sus pecados y apartarse de ellos. Dice la palabra que si nuestra justicia es como ¿qué? Nuestra justicia es como ¿qué delante de Dios? Como trapo de inmundicia. Me pregunto, Dios, ¿cómo se verán nuestros pecados delante de ti? Si mi justicia es como trapo de inmundicia, Dios, ¿cómo será mi pecado delante de ti? Según el versículo 4, Dios ha planeado cosas maravillosas para su pueblo, cosas que están mucho más allá de nuestra imaginación. Pero nuestro pecado impide que Él haga estas cosas poderosas y que nos haga partícipes de sus bendiciones. Y la pregunta final es: ¿queda una esperanza? Sí, porque Dios es un Padre perdonador y un paciente alfarero. Amén. Él es un Padre perdonador y un paciente alfarero. Punto 1, abandonar tu pecado. Sí, yo como pastor puedo estar clamando de día y de noche y convocar ayuno a esta iglesia y decir: el Señor está dispuesto a hacernos partícipe de tanta bendición y nos va a dar el recurso para comprar toda esa propiedad. Pero esta obra proeza de Dios no puede manifestarse donde hay pecado. Y si hay pecado, simplemente me neutralizan. Dios no puede obrar proezas en ese contexto. Pero en esta mañana, Dios es un Padre perdonador y es un paciente alfarero. Él puede limpiarte a ti, me puede limpiar a mí, y puede hacernos de nuevo si permitimos que lo haga a su manera hoy. Y mi pregunta es: ¿cuántos responderemos? Este es el último mensaje que predico sobre Isaías en este tiempo, y voy a recapitular con ustedes el cierre de esto. El profeta en sus 66 capítulos ha explicado la gracia y la misericordia de Dios al ofrecernos perdón
también ha explicado la santidad y la ira de Dios al advertirnos acerca de su juicio. Él ha prometido gloria para aquellos que creen y juicio para los que se mofan. Ha explicado la necedad de confiar en la sabiduría humana y en los recursos del mundo. Es una necedad que tú pienses en esta mañana que cualquier cosa que Dios quiera hacer con Eliasim en este tiempo y en el futuro se sustente en tus recursos. Tus recursos son basura delante de Dios. Y es una necedad confiar en la sabiduría humana y en los recursos del mundo. No podemos hacer nada con ello, pero con los recursos que vienen de la mano poderosa del Altísimo, todo es posible. El profeta llama al pueblo a profesar tener fe en Dios para que se den cuenta de su realidad espiritual. Les advierte acerca de los peligros de la hipocresía y de la adoración fingida. Ya en nuestros mensajes hemos insistido en ello, y usted lo sabe, y si quiere recordárselo, adquiera los cassettes de esta serie de mensajes sobre la profecía de Isaías, porque hemos aprendido que Isaías advierte al pueblo acerca de los peligros tan grandes que hay en la hipocresía y en una adoración fingida. Les exhorta con ruegos a que tengan fe, obediencia, un corazón que se deleite en el Señor y en una vida que glorifique al Padre Celestial. No hay paz para los impíos, dijo Jehová, porque a fin de tener paz se debe tener justicia. La única manera de tener justicia es por medio de la fe en el Señor nuestro Jesucristo. Así que el mensaje de Isaías ha sido: sean exhortados, consolados, animados por el Señor. Pero Dios no puede consolar a gente rebelde. Dios no va a consolar a un pueblo impío. Dios no va a dar consolación a un pueblo necio, a un pueblo que no quiere entender las verdades que nos han sido manifestadas del conocimiento de Dios. Si estamos pecando contra Dios y eso no me incomoda, escúchame, algo anda muy mal. Si yo estoy pecando contra Dios y ya no me incomodo, algo anda terriblemente mal en mí. Esa falsa tranquilidad conduce a una falsa confianza e inevitablemente a la reprensión de Dios. Por eso el profeta dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana, como la nieve serán emblanquecidos. Y termina diciendo: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Seamos confortados por el Señor. Inclinen su cabeza. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero empezar de nuevo? Dame, Señor, en tu gracia esa oportunidad, y sé que me la estás dando. Yo quiero empezar de nuevo mi vida con tu dirección, Señor. Si hay alguien con esa petición, póngase de pie donde está. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Habrá alguien que diga en esta hora: Dios, tu palabra me ha confrontado? Yo necesito entregar mi vida a Jesucristo. No lo he hecho nunca, ahora quiero entregar mi vida por fe a Jesús. Quiero declarar públicamente que Cristo es Señor y Salvador mío. Ponte de pie ahí donde estás, para que oremos por ti. En este momento, ponte de pie. Si tú nunca has confesado a Cristo en tu corazón y en esta mañana Dios te llama, tú respóndele. Ponte de pie ahí donde estás. Confiesa a Jesús. Habrá alguien que diga: pastor, yo he confesado a Cristo en mi corazón. No he tenido ocasión de obedecerle en el bautismo de agua. Ya confesé a Jesús, pero aún no he obedecido en el bautismo. Yo quiero obedecer al Señor en el bautismo. Póngase de pie ahí donde está también. En cualquier lugar donde estás, ponte de pie para orar por ti en este momento. ¿Alguien más? Gracias a Dios.
alguien más. Ahora, contigo, miembro de esta iglesia, parte de esta familia de Dios directamente, yo como pastor tengo que darles la palabra. Y Dios sabe mi dedicación para entregárselas. Pero como he dicho en este mensaje de profecía, la iglesia necesita estar delante del trono de Dios. Porque cualquier expresión de pecado en nosotros interrumpe el flujo del poder de Dios. Y cuando yo declaro algo que nos parece imposible obtener, la reacción puede ser muy carnal, porque no hemos confesado delante de Dios lo que está impidiéndonos ver en fe lo que Dios quiere que veamos en fe. Y nos es más fácil decir, no, eso es una locura, es una aberración humana. Pero quizás estamos escondiendo un pecado atrás que no queremos confesar. Y se está manifestando en esa incredulidad y en esa falta de visión. Hay que confesar delante del Señor cualquier tipo de pecado en nuestras vidas. Señor, yo te confieso delante de ti cualquier tipo de pecado en mi vida. Sé propicio, Dios, a mí. ¿Y tú harás lo mismo? Si Dios te está ministrando, ahí en tu lugar ponte de pie en este momento, porque esto es importante para lo que viene sobre esta iglesia mañana. No te importa, hay hermanos aquí que están viendo a ver quién se levanta, ay, tiene pecado. Tú no te metas en lo que no te importa. Esto es entre Dios y cada uno de los que estamos clamando a Él y queremos la plenitud de su presencia. Tú no eres nadie para juzgar a nadie. Pero los que estamos en la lucha, sabemos que Dios demanda de nosotros todo. Si es que vamos a hacerlo para su gloria, si lo vamos a seguir haciendo para nuestra gloria y para nuestra comodidad, es otra cosa que yo no quiero. Pero si lo vamos a hacer para la gloria de Dios, tenemos que venir, decir, Señor, cualquier pecado en mi vida, quítalo, Padre, para que fluya el poder de tu Espíritu y no quite la bendición de tu iglesia. Este es un momento importante. A ti que te gusta el chisme, ese es un pecado, confiésalo. O levantar calumnia o falso testimonio a alguien. No estamos censurando a nadie, simplemente estoy diciendo, esta es la hora de decisión, donde Dios puede tomar tu vida y la mía y darnos un nuevo comienzo, un nuevo amanecer de un nuevo día para la gloria de su nombre. Y si lo tomamos en fe y nos atrevemos en el nombre de Jesús, Él nos va a levantar poderosamente para la gloria de su nombre. Es un momento de decisión. Yo sé que tú estás aquí y tú me estás escuchando y tú sabes que tienes que venir y ponerte a cuentas con Dios. Esta es la hora. Este es el momento de Dios. Yo soy el primero. Señor, te confieso mi pecado, cualquiera que sea, Padre, aún el no conocido por mí, pero está ahí, quítalo, Señor, de mi vida. Porque yo quiero que fluya el poder del Santo Espíritu en la vida de la iglesia y podamos alcanzar en el nombre del Señor Jesús los desafíos gloriosos y grandes que Él se nos está dando. Este es un momento hermoso, importante y poderoso en el Espíritu. Vamos a derramar la presencia. Que la presencia sea aquí con nosotros.